Sí, ahí va. Ujú. Ya lo está leyendo. Sonríe por si estamos desfasadas. Ah, bien. Ahí estamos, ya. Listo, Leonora. Pues estamos transmitiendo, ya tenemos ahí algunos viewers que están conectados muy puntualmente. Perdonen los 5 minutos de retraso, pero estuvimos, ya saben, entendiendo este tema de la tecnología. Es la primera vez que estamos transmitiendo dos personas desde, cada quien desde su casa. Así que gracias a esta tecnología les cuento. Ahí estamos, ya. Voy a silenciar aquí. Estamos en este foro, Más que Mascotas, donde, como ustedes saben, nos conectamos todos los miércoles a las 9 de la noche para hablar de temas relevantes en este sitio de Facebook de Pets Memorial. Tenemos una comunidad increíble donde platicamos pues, de distintos temas, principalmente compartimos el amor a las mascotas y tratamos temas sobre las mascotas que se nos han ido y también sobre las mascotas que tenemos en casa, porque todos los que están aquí, la gran mayoría, tienen otras mascotas en casa. Entonces, hoy estamos con la doctora Leonora Esquivel, ahí la están viendo. Leonora es psicoterapeuta y activista en los derechos de los animales. Hace muchas cosas muy interesantes. Para hablar de ella, creo que es mejor dejarla a ella que se presente con ustedes y les cuente qué es lo que hace ella y por qué la tenemos aquí. Ahorita los voy a ir saludando a todos los que ahí nos van poniendo sus comentarios. Pero pues, Leonora, adelante, bienvenida. Montserrat, muchas gracias. Buenas noches a los amigos de la comunidad de Pets Memorial y de Más que Mascotas. Gracias por este espacio para hablar de un tema bien importante que es el duelo de los animales de compañía. Yo, como tú lo mencionaste, soy activista por los derechos de los animales y soy psicoterapeuta. Entonces, combinando estas dos pasiones mías, me di cuenta que un tema bien importante en el consultorio eran las muertes de los animales queridos, que no tenían estas muertes un espacio en la sociedad donde pudieran ser expresados con la dignidad que ese tema se merece. Es decir, los pacientes sufrían mucho por la pérdida de sus animales queridos, pero fuera de este espacio terapéutico no tenían la contención para expresar ese dolor, no entendían qué les estaba pasando, se sentían solos y aislados en este sufrimiento y tenían mucha presión de creer que tenían que salir de este estado rápidamente porque no era normal o no era sano estar así por un perro o por un gato. Y es a partir de ahí que decidí crear este taller que se llama Cómo decirles adiós, mi duelo por un animal de compañía, para justamente atender estas necesidades emocionales que son realmente importantes y que los animales también tengan esta dignidad que se merecen de reconocerlos como miembros de nuestra familia, cuya partida nos es muy dolorosa. Correcto. Fíjate, Leonora, que yo les cuento mucho cuando transmito los miércoles de esta situación que existe mucho sobre el poco reconocimiento que hace unos años, hasta hace pocos años, todavía existía sobre la pérdida de una mascota. La realidad es que hablar de tanatología para este tema, pues ha sido reconocido apenas desde un tiempo para acá. Nosotros en Pets Memorial iniciamos ofreciendo esto en el servicio desde hace varios años, pero pues yo les cuento que al principio la gente hasta con cierta timidez pedía, ¿no? Tanatología para el adiós de su mascota. Eso era como, pues como visto hasta con vergüenza. Y hoy la verdad es que estamos mucho más abiertos, sobre todo a entender que la pérdida de una mascota, tú lo sabes, de un animal de compañía, pues puede representar lo mismo a perder cualquier otro integrante de la familia, un ser querido. Entonces, bueno, pues hoy estamos aquí porque el duelo se ha vuelto un tema súper interesante para esta comunidad. Siempre me hablan de esto, siempre me preguntan del tema, siempre sale a la mesa, existen muchas preguntas
Y entonces, bueno, yo tengo una serie de preguntas a través de las cuales creo que sería bueno que fuéramos abordando el tema, pero yo siempre a quienes nos ven, pues les digo que pueden igual ir poniendo sus propias preguntas para que pues todo sea contestado. No existen nunca preguntas ni dudas tontas, siempre es un sentir respetado. Aquí la verdad es que pues nunca nadie juzga a nadie y entonces desde ahí que podemos ir resolviendo pues el sentir de los que nos ven, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, hagamos de esto una conversación. Sale. Pues, Leonora, ¿qué te parece si nos explicas desde lo más básico? Básicamente, ¿qué es el duelo? ¿Cómo es que está explicado? Si es la misma explicación para mascotas. ¿Qué es el duelo? Sí, desde luego, el duelo etimológicamente es estar en dolor, ¿no? Y este dolor es por una pérdida. Ojo, esta pérdida no necesariamente tiene que ser una muerte. Uno puede estar en un duelo cuando termina una relación, cuando rompe una amistad con alguien, cuando dejas un trabajo de mucho tiempo, cuando te mudas de país. Es un estado de dolor. Generalmente lo aplicamos a las muertes, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los animales de compañía, también puede ser a la pérdida en el sentido del extravío. ¿Cuántos de nosotros no hemos extraviado alguna vez un animal de compañía? Y eso es incluso peor porque ni siquiera sabemos si está vivo, si alguien lo adoptó, si encontró una mejor vida o murió. Y esa incertidumbre es un duelo, nos mantiene en dolor, nos mantiene en la expectativa de que a lo mejor lo podemos encontrar, de que a lo mejor lo volveremos a ver. Entonces, es simplemente un estado de dolor del cual nos cuesta mucho tiempo recuperarnos, dependiendo de nuestras creencias, del apoyo social que tengamos, del apoyo emocional, de la relación que teníamos con ese animal de compañía. Entonces, son muchísimos factores, pero básicamente, repito, es un estado que se vive como doloroso. Claro. Sí, es bien interesante esto que dices porque siempre pensamos que el duelo solo es para cuando la mascota o nuestro animal de compañía fallece, ¿no? Pero en efecto, pues representa cualquier pérdida y cuánta gente no vive esto de perder a una mascota. De repente se nos olvida, ¿no? Que también se puede abordar de esta forma. Hola a los que nos están saludando, hola Isabel, hola Cita, están muy calladitos, ¿eh? Yo creo que están como muy intrigados del tema, Leonora. Pero oigan, vayan saludándonos, por favor, váyanle poniendo like y sus preguntas, recuerden que son bienvenidas si alguien las tiene o si nos quieren compartir experiencias. Leonora, eh, ¿existe un duelo consciente? ¿Existe esto de vivir un duelo desde otra óptica o se vive igual? No, el duelo, y es de lo que voy a hablar en este taller, tiene 5 etapas, ¿no? Y esto es en el ámbito de la tanatología, así está estipulado. La primera etapa es la negación, que es cuando decimos, no, esto no me está sucediendo, o no, esto no puede ser verdad. Por ejemplo, ante el diagnóstico de la enfermedad terminal de un animal, ¿no? No, no es cierto, seguramente voy a encontrar otras opciones, y a veces sí, a veces vamos a otro veterinario, nos da un diagnóstico más favorable y fue un error, etcétera, etcétera, pero generalmente caemos en estado de negación donde no es posible que esto vaya a suceder, ¿no? O cuando el animal ya es viejo, también hay una negación de, no, no, pero está muy sano, en lugar de ir mentalizándonos que, bueno, es probable que muera pronto. Luego está esta etapa de la negociación, que es más extraña, es como cuando ya un animalito está muy enfermo, empezar a fantasear con, ay Diosito, si tú me salvas a Doggy, yo te prometo que ya no voy a fumar, ¿no? O por favor, sálvame a mi gatito y te juro que empiezo a hacer ejercicio. O estoy dispuesta a dar lo que sea con tal de que me lo salves. Quítame algo, lo que tú quieras, pero no me quites a mi perro. Entonces, tenemos como esta fantasía de que si negociamos algo, no vamos a vivir esa pérdida. La otra etapa, evidentemente, es el enojo, ¿no? Nos enoja muchísimo que alguien que querramos se muera. Y entonces estamos enojados con la vida, si tenemos creencias religiosas, pues con un ser supremo, con Dios, con el destino, si fue en un accidente con el que es responsable del accidente, si es una falla veterinaria con ese médico, hay muchísima rabia. ¿Por qué se murió? Si era joven, porque era joven, si estaba sano, si fue de la noche a la mañana, todo eso nos resulta muy violento y nos enojamos.
La etapa siguiente, evidentemente, es la de la tristeza. Cuando lloras, puedes perder el apetito, no quieres salir de tu casa, todo te recuerda ese animal, o no quieres regresar a tu casa porque te recuerda el espacio donde convivías con tu perro, con tu gato. Es esta etapa típica. Y luego está la aceptación, que es muy diferente a la resignación. La resignación es como decir, pues ya ni modo, ¿no? Pero es una cosa más de coco wash. En cambio, la aceptación es cuando todo nuestro ser acomoda de alguna manera que ese ser querido ya no va a estar, que tenemos que decirle adiós, que su recuerdo siempre va a estar con nosotros, pero no su presencia física. Ahora, el duelo no es un fenómeno lineal, es decir, no primero lo niego, luego negocio, luego me enojo, luego estoy triste y luego acepto. Fluctuamos en esas 5 etapas. A veces podemos estar tristes, a veces enojados, a veces sentimos una profunda aceptación ante el fenómeno de la muerte, a veces regresamos a la negación, en fin, vamos de uno a otros, a uno de estos estadios, y creo que lo que tú llamas un duelo consciente es justamente el saber que hay estas etapas y que es necesario y sano atravesar por cada una de ellas. El tiempo que estemos en cada etapa depende muchísimo, repito, de nuestra propia circunstancia, de las condiciones de esa muerte, de quién nos está apoyando, de si tenemos una contención psicológica, cómo lo vivimos, etcétera, etcétera. Ya, sí, porque según lo que comentas, si existen este tipo de etapas, incluso, por ejemplo, mencionabas la negociación, ¿no? Que incluso puede ser mientras la mascota todavía está en vida. Entonces, podemos hablar de que a veces vivimos el duelo desde antes. Fíjate, Itzel, yo creo que nos está comentando, acaba de fallecer mi perrita el sábado y aún sigo sin creerlo porque fue de un día a otro. Todo estaba bien todo estaba bien. ¿Hasta cuándo pasará esto? ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder estar bien? Está muy interesante esto porque hablábamos pues de que todos somos diferentes, ¿no? Pero además, si nos quieres contar un poco cómo se maneja una situación de duelo de una muerte intempestiva, que no es lo mismo que una muerte que ya se viene esperando. Sí, es mucho más violenta. Ambas tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, cuando una muerte es, digamos, anunciada, sabes que tu animal está enfermo o está pasando por procesos dolorosos, tú te vas mentalizando. E incluso ver a tu animal en dolor es tan terrible para ti que desearías o preferirías, e incluso nosotros como seres humanos podemos optar por el recurso de la eutanasia para evitarles ese sufrimiento al animal. Entonces tiene este fenómeno como de que te vas preparando. No quiere decir que te va a doler menos, pero hay ya sabía que esto iba a pasar. Cuando es una muerte intempestiva, tú ni siquiera te lo imaginabas. Sabías que tu animal iba a morir primero que tú porque es como estas cosas de lógica de la vida, ¿no? Los animales viven menos que nosotros y por ende nosotros los vamos a tener que enterrar o despedir. Pero este fenómeno de lo intempestivo es muy complejo porque tu rutina se ve alterada completamente. Lo que tú hiciste ayer, ¡pum!, al día siguiente ya no es lo mismo. Ya no hay un ser a quien alimentar, ya no hay un ser que te va a recibir. Las preguntas, por ejemplo, de qué pasó. A veces no quedamos satisfechos con el diagnóstico médico, ¿no? ¿Por qué si estaba bien? ¿Por qué de pronto me dicen que tenía una complicación? Y entonces empezamos a fantasear con si el médico no habrá sido suficientemente apto para atenderla y luego caemos en estados de culpabilización, ¿no? Si me hubiera dado cuenta, si hubiera detectado, si la hubiera llevado a otro veterinario, si hubiera consultado otra opinión, soy malo, no lo hice, ¿por qué no lo vi? Y entonces caemos en un estado de mucho desgaste emocional donde empezamos a alimentar esta culpa, este sentimiento de yo hice algo mal y fue por mi culpa. Entonces, a la pregunta de Itzel, ¿de cuánto tiempo? No hay un tiempo. Ni siquiera hay un tiempo sano, ¿no? A los animales de compañía se les va a recordar siempre y probablemente les lloremos siempre o se nos llenen los ojos de lágrimas cada vez que nos acordemos de un animal querido. Cuando podemos detectar que ya no es tan sano, digamos, que estas 5 etapas que mencioné que son sanas están cayendo en lo patológico, es cuando nos quedamos mucho tiempo en una de ellas exclusivamente. O sea, estar en negación es muy normal cuando se nos muere alguien súbitamente. Pero si nos damos cuenta que estamos en negación
más de una semana, 2 semanas, es como un foquito que dice, a ver, ojo, ¿por qué no estoy pudiendo aceptar que esto ya sucedió? Si nos quedamos en tristeza de no querer comer, de no querer levantarnos, de llorarnos todo el día, demasiado tiempo, ojo, es otro foco. No quiere decir que lo hagamos a veces, pero si nos quedamos mucho tiempo en uno de estos estados, esa puede ser una señal de que necesitamos un tipo de ayuda, yo diría profesional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando uno llega con los amigos y les dice, o los parientes, estoy triste o no puedo superar la muerte de Toby o Timmy o Kitty, porque la gente nos escucha hasta cierto punto, ¿no? Pero llega un momento en el que dicen, era solo un perro o era solo un gato, puedes conseguir otro, ¿no? En el mejor de los casos te sugieren adoptar, a veces hasta te regalan a un perro o un gato que compraron, ¿no? Como si los animales fueran intercambiables. Entonces, esta sensación de no ser escuchados para la persona que está en duelo la hace sentirse todavía más mal, porque ni siquiera tengo un espacio donde me sienta comprendida en mi dolor, que es muy diferente a cuando se nos muere un pariente humano, ¿no? Cuando se nos muere un humano, nos dan chance en el trabajo de faltar, todo el mundo nos está hablando, nos invitan a salir para distraernos, se pueden llegar a quedar a dormir en nuestra casa para que no estemos tristes, pero cuando se muere un perro o un gato, la gente supone que lo debemos superar rápidamente. Y cuando nosotros nos damos cuenta que esto no es así, que no lo estamos superando rápidamente, ponemos mucha presión en nuestro estado emocional para querer salir de ahí. Claro, en lo cual tendríamos que tener paciencia, ¿no? Sí. Para nosotros mismos. ¿Existe, por así decirlo, porque me lo preguntan también por ahí, existe algún parámetro dentro de lo normal? Yo sé que esta palabra normal, que es normal, ¿no? O podríamos entrar en mucha discusión sobre la palabra normal, pero ¿existe algún cierto parámetro como para poder decir, independientemente que somos diferentes, sobre un duelo natural, lo que debiera durar? No, porque fíjate, los duelos, más allá de que seamos cada uno diferentes en nuestra propia sensibilidad, conectan mucho con nuestra historia personal. Es decir, la manera en que cada quien se vincula a un animal es diferente porque habla de cómo se ha vinculado con otras personas o cómo no se ha vinculado con otras personas o cómo se vincula con sí mismo, consigo mismo. Recordemos que con los animales nosotros hacemos a veces fenómenos proyectivos. Esto es como depositamos en ellos un papel que no les corresponde. Si elegimos no haber tenido hijos, convertimos al perro o al gato en nuestro hijo muchas veces, ¿no? Le compramos ropita, que la carriola, lo llevamos a todos lados, lo cargamos. Entonces, la pérdida cuando la relación es así es mucho más dolorosa porque se vive justamente como perdí un hijo, ¿no? Psíquicamente, aunque no sea tu hijo biológico de manera evidente, psíquicamente se lee como la pérdida de un hijo. Si tú, por ejemplo, eres una persona poco sociable o que no te gusta mucho estar con los seres humanos, pero disfrutas enormemente estar con tus perros o con tus gatos, vas a vivir esa pérdida de una manera diferente, ¿no? Si tú te dedicas al rescate, y ojo, esto es bien importante porque este taller también está pensado para veterinarios y para rescatistas, gente que está en constante contacto con la muerte o con la pérdida, porque cuántas veces no sucede que estos rescatistas son hogares temporales para los animales que rescatan. Y el hogar temporal puede ser semanas o puede ser a veces meses. Claro que se crea un vínculo. Y cuando ese animal se va, aunque se vaya a un mejor lugar o a un hogar definitivo, etcétera, etcétera, claro que hay una pérdida, ¿no? Claro que hay este sentimiento de duelo. Los veterinarios, que se les mueren los pacientes o que ellos mismos tienen que aplicar el recurso de la eutanasia. ¿Cómo reaccionan ante estas muertes tan seguidas? O también la gente como ustedes en Pets Memorial que está en contacto con gente en muchísimo dolor, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente que trabaja en estos sitios ante tantas muertes? Y depende mucho de la historia de cada quien. Entonces, son como fenómenos diferentes, pero que no están aislados, porque al final el dolor se siente de la misma manera. Y eso es lo poderoso de un trabajo en grupo. Por eso este taller es grupal, independientemente de que hay gente que decide iniciar un proceso terapéutico por este tema en concreto, el trabajo en grupo es muy sanador porque compartes tus experiencias con otras personas que están atravesando o han atravesado por esta misma circunstancia en otros momentos de su vida. Claro. Sí, siempre lo he dicho, cuando existe una comunidad que te apoya,
que te escucha, que es empática hacia tu dolor, eso ayuda muchísimo. Y Sí, entonces, bueno, podemos entender que esto del tiempo para procesar un duelo, pues depende como de todas estas variables que nos comentas, ¿no? Desde la variable de nuestro contexto de vida, la dinámica, hasta el vínculo que se tiene con la mascota, porque pues ellos de alguna forma representan cierto rol, ¿no? No es sí. lo mismo el que funge como un hijo que el que funge como pues como si fuera un hermano para aquellos que a lo mejor que crecieron junto con la mascota, ¿sabes? Lo he dicho también, situaciones súper delicadas que también hemos vivido en la empresa, donde pues la mascota lo es todo, ¿no? ¿Qué es un lazarillo para una persona ciega? ¿Qué es un perro de terapia para quien lo necesita? Entonces, bueno, en situaciones así, claro, el duelo se vive diferente. Fíjate, esta era una de mis preguntas que tenía yo también para ti y que va de acuerdo a lo que me preguntan aquí. Dama dice, ¿cómo afrontas que va a llegar el final en algún momento? ¿Cómo te preparas para esto? ¿Con un tanatólogo, con la mascota viva antes de que muera? Hablando en lo personal de un perro de 14 años. Sí, es esta parte que queríamos saber sobre, ¿existe una preparación previa para tener un duelo de alguna forma más digerible? Mira, no, ante la muerte nunca estamos preparados. Aunque teóricamente nos hagamos a la idea, el fenómeno en sí es tan avasallador emocionalmente que no sabemos cómo vamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque depende también de las circunstancias de esa muerte. Si este es un animal mayor que se enferma y empieza a decaer por su edad natural, es como un proceso mucho más suave de irse despidiendo, de ver cómo se va deteriorando y probablemente el animal elija retirarse de muerte natural, digamos, ¿no? Pero si este proceso se convierte en enfermedades crónicas y degenerativas, y entonces vienen estas disyuntivas de si le aplico tratamientos que alarguen su vida o me espero simplemente a que se vaya deteriorando o que se muera solito, son estas grandes preguntas que nos hacemos quienes vivimos con animales de compañía que muchas veces no nos hacemos cuando nos sucede algo así con una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera la posibilidad de decidir por su vida como sí lo tenemos por los animales de compañía, lo cual en algún sentido es una gran ventaja. Entonces, hay algo como una mentalización que sí puede ser, hay que irse despidiendo, pero ojo, y he tenido pacientes en el consultorio que llegan porque su perro ya está viejo y les entra el pavor de que se va a morir y entonces cada que lo ven dicen, ya no lo voy a querer tanto porque se va a morir. Entonces, hazte para allá porque no debo apegarme y como te vas a morir, ya no te voy a cargar. Y entonces caen en esta presión psicológica de poner una distancia emocional para no sufrir mucho cuando se muera. Totalmente equivocado. Porque entonces sufres dos veces. Sufres por privarte del afecto, de la entrega, y sufres cuando se muera. Entonces, yo creo que lo que ayuda, yo por ejemplo tengo un gato de 18 años, por eso decidí dar este taller, porque sé que es algo que evidentemente va a llegar y que me va a golpear de forma muy dura. Pero al construir estas herramientas o al hacerme de estas herramientas del taller, voy a estar más mentalizada de que hay unas etapas en el duelo, de que puede haber la posibilidad de que yo tenga que decidir si aplicar o no el recurso de la eutanasia, de que el gato puede decidir si él ya se quiere morir y yo saber leer también esa decisión, porque ojo, los animales también eligen, ¿no? Está esta opción de quien recurre a los servicios de las comunicadoras interespecies, que es algo bien interesante también, ¿no? De comunicarse directamente con los animales para conocer su voluntad. A veces basta verlos cuando están ya en muchísimo dolor, como para decir, esto no es algo que yo quisiera para mí, ¿no? Y tú tienes la ventaja de que yo puedo aplicarte este recurso. Conmigo nadie puede aplicármelo porque en los humanos todavía no es legalizado este tema, ¿no? Pero es complejo porque entonces vienen las culpas de decir, yo lo maté, ¿no? Hay mucha gente que siente eso, que yo lo maté. ¿Cómo saber si él quería vivir o no? ¿Cómo saber si había un tratamiento más que sí lo hubiera podido ayudar? Si hubiéramos podido alargar su vida aunque fuera una semana, y es que él todavía se levantaba, y es que él todavía me veía, y todas estas imágenes se pueden convertir en verdaderos monstruos para nosotros, donde caemos en mucha duda y como cuestionarnos profundamente
una decisión. Entonces, creo que algo también muy importante es que si vamos a tener que tomar la decisión de la eutanasia, sea una decisión consensuada con los demás miembros de la familia, una vez que se hayan tomado ya muchas opciones en cuenta de varias opiniones médicas, pero nunca perder de vista al animal, ¿no? Como él, ¿qué señales nos está mandando de si quiere todavía, si ya no quiere? O sea, los animales son seres muy sabios. Ellos se desprenden de su cuerpo mucho más fácilmente que nosotros. Se quedan muchas veces en este plano porque somos nosotros los que los mantenemos atados con nuestros propios pánicos y terror de que ellos nos falten, ¿no? Entonces, no perder de vista como qué nos está comunicando ese animal, si ya está en dolor, si ya está cansado, si siente que su misión, por así decirlo, con nosotros ha terminado, estar muy atentos. Claro, sobre todo si es nuestro, ¿no? O sea, si es nuestra mascota, lo conocemos, ¿no? Nuestro Claro. animal de compañía lo tenemos que saber leer. Si ha estado con nosotros durante varios años, por supuesto que si existen otros recursos para comunicarnos con ellos, maravilloso, pero nosotros los conocemos. Entonces creo que debe de haber esta confianza en el vínculo que tenemos con ellos para poder entenderlos desde fondo, como dices, qué es lo que quieren. Y bueno, la eutanasia de una forma bien hecha, y cuando digo bien hecha me refiero, tú sabes, destinada a mascotas que realmente necesitan una eutanasia. Llámese poca calidad de vida por vejez o por enfermedad, no en ninguna otra situación, ¿no? Pero en una situación así, cuando de verdad la mascota lo necesita para parar su sufrimiento, pues es un acto de amor. Me suena súper interesante esto que dices, de que pues las mascotas también deciden si quieren partir o no quieren partir. Aunque creo que todavía nos falta mucho, aunque seamos sus propios dueños, como para alcanzar a entender esto, ¿no? Yo creo que como seres humanos, de repente somos demasiado egoístas y es en muchas ocasiones, como dices, que somos nosotros quienes los retenemos, a veces en vida y a veces en muerte, ¿no? Sí, Eh, en sí. vida, pues cuando ya están muy, muy mal y que esa sería como una pregunta. ¿Tú crees que a veces ellos quisieran partir y no lo hacen porque no nos ven tranquilos a nosotros? Sí, yo creo que sí, porque como con ellos desarrollamos un vínculo único, y cuando digo único es que de verdad no es un vínculo que hagamos con ningún otro ser humano. La forma en la que nos relacionamos con los animales, de compañía al menos, es única porque es la única relación donde no hay juicio. Claro, Y eso nos permite ser tal cual somos. Son los únicos seres con los que nosotros nos mostramos tal cual somos. Nos permitimos amarlos o amar libremente, amar sin medida. Somos capaces de desvelarnos, de quedarnos noches sin dormir por cuidarlos, de no ir a un viaje porque no tenemos con quién dejarlos. Y ellos nunca van a emitir un juicio de estás gorda, me fallaste, ¿por qué hiciste esto? Esta comida no me gustó y te odio. Nada, nada. Ellos nos dan amor incondicional y esto es algo que no aprendemos, no hemos aprendido a hacer con miembros de nuestra propia especie. Entonces, eh, ellos sí tienen esta capacidad de ver cuán sensibles somos nosotros a su ausencia, ¿no? Y eso hace que para ellos sea difícil lograr irse, porque como nos quieren, porque evidentemente nos quieren y también hay un vínculo de allá hacia acá, saben que no estamos listos para esa despedida. Y muchas veces ellos esperan a que estemos un poquito más listos para decir adiós. Y claro. sabemos de casos así que son asombrosos, ¿no? Como me fui de viaje y cuando regresé ella se murió, o sea, esperó a que yo regresara de viaje y se murió, ¿no? O yo le pedí que no me dejara aplicarle el recurso de la eutanasia y que ella decidiera si quería morirse o no, y esa noche la perrita o la gatita murió de muerte natural, ¿no? Entonces, claro que intuyen, claro que saben, o sea, los animales, todos los animales, no solo los perros y los gatos, son seres sintientes, ¿no? Son seres con un tipo de inteligencia que nosotros no comprendemos, con un lenguaje que nosotros todavía no hemos comprendido, pero sí hay la posibilidad de entenderlo. Y es un lenguaje, es una comunicación a base de la intuición. O sea, basta que tú te sientes y observes atentamente a tu perro o a tu gato y podrás entender
si está cómodo, si está incómodo, si está contento, si tiene sueños, si quiere que estés junto a él o quiere estar un poco solo, en fin, es una cosa de abrir el corazón a estas otras formas de vida que a veces sí lo permitimos, pero a veces seguimos metiendo nuestros propios constructos humanos como de ponerles a ellos el papel de salvadores, esposos, hijos, hermanitos, cuando ellos no son eso, ¿no? Son otros seres con los que establecemos una relación única y muy especial, pero que no vienen a llenar nuestros vacíos, ni nuestros huecos, ni nuestras carencias, porque eso también les coloca a ellos mucha presión. De acuerdo, es verdad. Mira, voy a leer otra pregunta y sobre todo también porque me parece que esto nos sucede mucho en pets y tiene mucho que ver con esta parte del proceso de duelo. Dice Marion que hace 15 días despidió a su gato Queso, precisamente en Pets Memorial. Y dice, hasta cierto punto estaba bloqueando todo. Creo que apenas me está saliendo el dolor. Ayer volteé a buscarlo por un segundo, pensé que lo iba a ver entrar. Ahí sentí como que se me rompió el corazón. Esta parte del shock, Leonora, en esta como cierta etapa, nos pasa mucho en la empresa, nos pasa mucho en Pets, que la gente no puede escuchar a veces ni lo que les estamos diciendo, no puede, por supuesto, tomar decisiones. Y es esta parte de no entender a veces lo que está pasando, ¿no? Cómo tratar de ayudarlos, sobre todo porque a veces pasa que en la familia una persona es la que está así y honestamente las que están alrededor, incluso aunque son parte de la familia, no saben cómo ayudar. Eh, cómo manejar esto y si tú crees o qué relación le encuentras a esto que a todos sin duda nos ha pasado, a todos los que hemos despedido a un animal, esta parte de repente sentir su presencia. Sí, su presencia siempre va a estar. Y yo creo que eso es lo hermoso de esto. Tal vez no es una presencia física, o evidentemente no es una presencia física que vemos con estos ojos que se han de comer los gusanos, pero es la presencia que dejó en nuestras vidas. Y es parte del proceso de sanar, del proceso de adaptación, de aceptación, perdón, en el duelo, ¿no? O sea, el cuerpo físico sí se fue, pero no se fueron las buenas memorias, no se fueron los buenos recuerdos, no se fueron los bellos momentos que compartimos, no se fue el cariño, no se fue nuestra capacidad de amar a otro animal de compañía cuando estemos listos, ¿no? Pero nosotros tendemos mucho a quedarnos en el dolor, a decir, me acuerdo de su carita cuando se estaba muriendo. O sea, hay muertes que son horribles, ¿no? A mí me han llegado pacientes con historias así de accidentes en la peluquería, que mandaron al perro a la peluquería y el perro se ahorcó en la peluquería. Cosas así que tú dices, ¿cómo puede pasar esto? E irresponsabilidades médicas pavorosas también, y un trato muy frío por parte del personal médico, que a mí me asombra. Por ejemplo, este taller es la tercera vez que lo doy y nunca ha asistido un veterinario, ¿no? Cuando son personas que están en constante contacto con la muerte, ¿cómo la llevarán emocionalmente? No lo sabemos, pero esto que dices tú de buscar recursos como empleados, como gente que tiene atención al público que está pasando por estos momentos, pues debería ser que los veterinarios se capacitaran ante esto. Y no, ¿cuántas veces no nos han dado noticias terribles de la peor manera? O nos han casi presionado de, pues usted ya decida, ¿no? Ya está sufriendo mucho, ya decida. Y uno así de, ¿cómo voy a decidir si ponerle la eutanasia en 10 minutos? No, no es una decisión fácil. Entonces, esto de sensibilizar a las personas que están en contacto con la muerte es otra parte fundamental. Y lo que comentaba Marión, me parece que es acerca de que siente que ve a su gato queso. Claro, en una parte es de esta negación de no puede ser, ¿no? Siento que va a entrar por la puerta, que va a cruzar, que ver los pelos todavía, ¿no? Del gato. ¿Cuántos años más van a durar los pelos de un gato en nuestra casa? Yo lo pienso con mi gato, seguramente un año más voy a seguirme encontrando pelos de Tiziano, ¿no? Y cada vez que me lo encuentre seguro va a ser como un recuerdo de, oh, Tiziano, ¿no? Y a veces pensar, si nos pasa cuando lo dejamos en el veterinario una noche, ¿no? Que regresamos a casa y no está, y es esta impresión y este vacío de no está. Y esto es parte del duelo, ¿no? Como dejarse sentir esa ausencia, pero es una ausencia física, porque el amor, repito, el vínculo que nosotros creamos con ellos es una capacidad nuestra.
y debemos estar orgullosos de tener esa capacidad. ¿Cuánta gente no hay que conocemos que nunca ha vivido con un animal de compañía? Y que hasta dicen, ay no, es que a mí no me gusta, o que vienen a nuestras casas y si tenemos perros o gatos, es como, ay, pero agarra tu gato, o ay, agarra tu perro. Yo digo, de lo que se pierden, ¿no? Sí, te echarán pelos, sí, a veces no podrás salir de vacaciones porque no hay quien te lo cuide, sí, te arañarán el mueble, sí, se orinarán en tu tapete favorito, lo que sea, pero el amor que compartes con ellos no tiene precio. Entonces, pensar en que somos capaces y reconocernos esta capacidad de amar a los animales de la manera en que lo hacemos es una virtud, es una cualidad y ojalá la gente en duelo pudiera reconocerse eso y decir, bueno, esto es mío y esto no se va, esto no se pierde con la muerte física, ¿no? Esto lo tengo aquí y lo puedo poner en otro animal. Será diferente, desde luego, no son sustitutos, pero es mi capacidad de relacionarme con otro ser sintiente y creo que eso es único y nos hace mejores personas, nos hace mejores seres humanos, nos hace más compasivos, más empáticos hacia otras especies. Yo siempre he dicho, como activista por los derechos de los animales, que el vínculo con nuestros perros o nuestros gatos es la puerta para vincularnos con el resto de los animales, ¿no? Y el resto de las especies. Claro. Mira qué bonito esto que dices, que yo creo que es uno de los principales consejos para superar una pérdida, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a este entendimiento de lo que sí hicimos bien, sobre lo que no hicimos bien, que a veces es lo que nos persigue, ¿no? La culpa. Fíjate, este comentario que estoy leyendo tiene que ver con eso. A Quetzali nos dice, saludos, yo quiero compartir mi experiencia. Hace 3 años mi perrito de toda la vida falleció. En ese tiempo yo me mudé y mis padres me dicen que mi perro falleció, pero no por la edad. Entonces yo me sigo sintiendo culpable porque no estuve con él en ese momento y no sé cómo superar eso, porque a pesar de que tengo otros animales, no logro amarlos de la misma manera. La famosa culpa en el proceso del duelo. ¿Cómo Sí, manejarla? y sobre todo el no saber, el no tener una certeza, a los seres humanos nos va fatal en general, ¿no? Cuando no sabemos, pensémoslo en por qué terminé con el novio, ¿no? Si no lo sabemos, ¡puf! O por qué se enojó la novia, ¡puf! Empezamos, la mente empieza a llenar esos vacíos, generalmente con historias terribles. Somos expertos en hacernos historias terribles para obtener justamente esta emoción de culpa, ¿no? Fue por mi culpa, si yo no me hubiera ido, si hubiera estado aquí, y a veces no tenemos la suficiente información para elaborar un duelo. Y este tema conecta con algo que también es importante, por ejemplo, con los niños, ¿no? A los niños, los adultos tratan de protegerlos, no diciéndoles la verdad acerca de la muerte de un animal de compañía. También sabemos muchas historias de, no, pues es que se fue, ¿no? Y el perro se fue a una casa donde va a estar más contento, se fue a un rancho donde va a poder correr libremente, se fue a, se perdió, o sea, a veces hasta es peor, ¿no? Pues es que abrimos la puerta y se perdió y lo atropellaron, ¿no? Y entonces lo incineran o lo entierran rápidamente antes de que el niño llegue de la escuela y no, no, no. Son niños, pero no son tontos. O sea, los niños hay que también acompañarlos en este proceso del duelo sin mentiras piadosas como se fue a un lugar donde va a estar muy bonito o está durmiendo, pero un día lo vas a volver a encontrar o se durmió. No, se murió. Los niños tienen que saber qué es la muerte porque es parte de la vida, ¿no? Entonces, a veces de niño o de joven o de grande no tener la suficiente información de qué pasó en este proceso nos crea estos vacíos que la mente llena con ideas culpígenas que no nos sirven de nada. Entonces, un consejo es primero saber bien qué pasó, cuál fue la circunstancia, ¿no? Y una vez que la conocemos, aceptar con humildad que probablemente no hubiéramos podido hacer algo mejor, que eso que hicimos en ese momento fue lo mejor que pudimos. Claro, y que Así todos que, somos seres humanos y de repente podemos cometer errores, ¿no? Y claro está que siempre existen escenarios más positivos, pero como dices, somos expertos también en latiguearnos, ¿no? Debí haber hecho esto, debí haber hecho el otro, no lo hice lo suficientemente bien. Entonces, pues eso en vez de ayudarnos, nos entorpece el proceso que al final
debiera ser mucho más positivo para nosotros, entendiendo que duele mucho que se vayan, entendiendo que duele mucho perderlos, pero pues eso es como una forma de hasta autosabotear, ¿no? Nuestro proceso Claro. de duelo y de despedida. Claro, y algo de lo que hablo mucho en el taller es de esta diferencia que ya mencionaba el Buda, de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? El dolor es el fenómeno en sí. O sea, claro que nos duele que alguien muera, pero el sufrimiento es lo que la mente le agrega a ese dolor. Y eso es lo que lo hace peor, porque el dolor es una cosa de atravesar, simplemente de vivir. Estás en dolor y quieres llorar, lloras y te limpias y drenas. Pero el sufrimiento es cuando una idea repetitiva viene a tu mente, ¿no? ¿Por qué no hice esto? Debí haber hecho esto. Ay, es que ese veterinario, es que si no me hubiera ido, es que me debía esperar un poco, ¿por qué no me esperé? Es que tal vez él quería vivir. Y eso es la mente. Y ahí es cuando nos quedamos en estado de sufrimiento, porque el dolor es como echarse un clavado y hasta que no te salgas de la alberca, no se pasará ese dolor, pero es mucho más fácil salir del dolor que salir del sufrimiento. Claro, de ahí que el sufrimiento, decimos, es opcional, ¿no? Sí, sí. Cierto. ¿Cuáles son, Leonora, algunos consejos que podrías darnos para superar la pérdida? Esto es la pregunta típica que me hacen constantemente. ¿Qué hago para superarlo? ¿Cómo me ayudo? Que ya hablamos aquí de muchas cosas, pero si pudiéramos hacer un resumen de algunas cosas puntuales para poder superar la pérdida, ¿cuál sería? A ver, esa es la pregunta que también me hace la gente en el taller, porque la gente quiere recetas. Y ojo, también es para superar la ruptura con el novio, superar el divorcio, superar que mis hijos ya crecieron y no son adolescentes más y tienen sus decisiones independientes a las mías. No hay recetas mágicas. Pero la clave de todos estos procesos es entregarse a ellos, porque mientras más nos resistimos y mientras más nos negamos y nos forzamos a salir de un estado emocional, más tensión creamos en nuestro sistema y eso puede derivar incluso en enfermedades físicas. Entonces, la muerte nos hace contactar con una profunda humildad de rendirnos ante ella, porque es misteriosa, porque es súbita, porque es definitiva, porque es inexorable, porque es contundente. O sea, la muerte es como este gran fenómeno ante el cual no tenemos respuestas. ¿Qué hay más allá? Nos volveremos a encontrar, ya se acabó todo, me ve desde el cielo, se van a otro lugar, se queda la energía, etcétera, etcétera. Hay miles de preguntas que no tienen respuesta. Entonces, no intentemos encontrar una respuesta, no hay unas respuestas, no hay una receta mágica, es un fenómeno y es un proceso al cual nos tenemos que entregar y aceptamos entregarnos a este proceso en el momento en que decidimos tener animales de compañía. Y ahí es cuando yo le digo a la gente, ojo, no vayan a negarse a tener animales de compañía por no vivir este proceso, porque entonces es doble pérdida, ¿no? Es la pérdida de no vivir esta experiencia fantástica de convivir con un animal de otra especie y es la pérdida de su muerte. Entonces, nosotros sabemos que al tener animales de compañía, en algún punto, en algún momento vamos a atravesar por el dolor de su muerte, su enfermedad, su extravío, su ida, ¿no? Pero aún así hemos asumido esta decisión conscientemente. Entonces hay que entregarnos a este proceso y también les recomiendo a la gente, si sienten que no pueden solos, caray, busquen ayuda. Yo sé que no es tan fácil encontrar ayuda psicológica para este tipo de temas, porque uno, tu terapeuta o tu psicólogo puede no ser empático al asunto y entonces simplemente darte un poco el avión y decir, bueno, ya supéralo, ¿no? Ya llevas mucho así, o darte pastillas, que es lo que hacen los psiquiatras en su mayoría, pero yo creo que sí habemos profesionales, en mi caso me considero pues una bonita excepción porque tengo una trayectoria de 16 años de activista por los animales, entonces mi relación con ellos es muy directa, no solo con perros y gatos, sino con todos los animales. Entonces, tengo esta profunda empatía de entender el mundo emocional de los animales y entender el mundo emocional de las personas a quienes nos importan los animales de una manera mucho más profunda. Entonces, parte de esta humildad de entregarnos al proceso de la muerte también es reconocer que necesitamos ayuda. Habrá quien prefiera meditaciones o hacer prácticas espirituales o irse de viaje o un retiro o una sanación energética, todo vale, pero hay que tener humildad de decir, no estoy pudiendo solo. Y no tienes por qué poder solo.
La muerte es un proceso muy difícil y en el caso de los animales de compañía, me atrevo a decir que a veces es más difícil que la pérdida de parientes. ¿Cuántos de nosotros no decimos en secreto, pues es que lo quiero más que a mi tío, ¿no? O lo quiero más que a mi hermano? Y puede suceder, es normal, es válido. Son relaciones muy especiales, muy valiosas, únicas. Entonces, si sentimos que no estamos pudiendo acomodarlo, mucha gente llega a mi consulta por 4 sesiones, 5 sesiones. No tienen que quedarse toda la vida. Hay gente que a partir de entrar por el tema de una pérdida de un animal querido, empieza a descubrir que tiene ciertos mecanismos un poco extraños o que no le gustan de cómo se relaciona o cómo no se relaciona con los seres humanos. Porque, como decía antes, la forma en que nos relacionamos con los animales de compañía dice mucho de nuestra historia personal. Entonces, pueden ser pacientes que se quedan para ahondar más en sus temas personales. Pero hay gente que con que vaya 3 o 4 sesiones a consulta, se siente bien, se desahoga. El taller, la gente que ha ido al taller, después me escribe, me hizo mucho bien este trabajo en grupo porque conocí más gente que estaba como yo. Me sentí escuchada, me sentí comprendida, me llevo herramientas, tengo más recursos, pude acomodar esto de mejor manera, lo expresé, ¿no? Que es muy importante, lo expresé en un lugar donde no fui juzgada como rara o como sensible o loca o exagerada, etcétera, etcétera. Entonces, eso per se ya es sanador. Entonces, yo creo que esos serían mis recomendaciones para quien sienta que debería haber una receta mágica. No, no la hay, pero sí hay estos recursos que pueden tomar y que se sientan con la libertad de buscarlos y de elegirlos. Claro. Afortunadamente cada vez somos más, creo, los que pensamos, creo que el amor a las mascotas y a los animales en general siempre ha existido, pero creo que hoy es de una forma mucho más consciente. Creo que la cultura animal en general, si bien nos falta mucho, y creo que como cultura mexicana todavía nos falta mucho más, si bien es cierto eso, creo que vamos avanzando. Al menos eso veo yo. Existen cada vez más terapeutas, psicólogos como tú que entienden estos procesos. Afortunadamente, ya como dices, aunque sigue siendo un tema que más bien a la gente es a la que le cuesta trabajo comunicarlo, sí existen lugares, personas, foros para poder expresarnos. Leonora, háblanos de tu taller, que me gustaría que les dijeras de qué se trata, que los invitaras. Les vamos a tener aquí unas sorpresitas para los que han estado viéndonos hasta el final, que ya casi acabamos, pero háblanos de tu taller. Este taller, allí está el cartel atrás, si lo han visto en redes sociales, tú me has hecho el favor de compartirlo, se llama ¿Cómo decirles adiós? Mi duelo por un animal. Y se va a impartir, lo voy a dar yo, el 19 de octubre, que es sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es un taller teórico vivencial. Veremos con una pequeña presentación estas etapas del duelo, algo de teoría, pero básicamente es un taller vivencial, es decir, va a haber dinámicas grupales, en triadas o en parejas, para que cada quien exprese cuáles son los temas que le mortifican. Claro que hay un guión, claro que hay un orden en este taller, pero lo importante es hacerlo entre todos, ¿no? Y la idea, como te comentaba al principio, pues surgió de ver que es una necesidad cada vez más grande de expresar este dolor, de encontrar algunas herramientas en las cuales recargarnos o apoyarnos y de construir una relación más sana también con los animales y con nosotros mismos. Entonces, mucha gente dice, ay, es que no quiero ir a tu taller porque voy a llorar. Pero a ver, no lloras en tu casa solo, pues no está peor eso. O sea, aquí al menos vas a llorar acompañado y llorar no es malo, no le tengamos miedo a llorar. Llorar es muy sanador y es una expresión pues de nuestra tristeza, de nuestro dolor. Lo que ya puede ser malo es agregarle estas ideas que lo convierten en sufrimiento. Pero bueno, este taller, como les digo, va a ser el sábado 19 de octubre de 10 a 2 de la tarde en Coyoacán. Va a ser en el Instituto de Terapias Humanistas Gestalt, que está en la calle de África número 6, en Coyoacán, por Miguel Ángel de Quevedo, en la zona sur de la ciudad. Y bueno, si quieren saber más acerca de este taller, la información está en mi web, que es www.leonoraesquivel.com. Perfecto, pues ahí lo tienen para todos los que preguntan qué pueden hacer para ayudarse en esto. Ahí tenemos un taller ya a la vuelta de la esquina. Eh,
tenemos tres descuentos especiales para quienes me manden un inbox al inbox de Facebook de Pets y me cuenten por qué creen que necesitan este taller. Los 3 primeros que lleguen les doy su descuento, llegan con Leonora y, y pues disfrutan de este taller que seguramente les va a ayudar muchísimo. Siempre ayudarse, pues es la mejor herramienta principalmente de reconocimiento. Como decías, Leonora, entender que esto, la pérdida de una mascota puede ser muy devastadora y de ahí que podemos necesitar esta ayuda, ¿no? Empezar por reconocerlo, entender que existen muchas formas de ayudarnos para poder superarlo, para no quedarnos ahí y para continuar, ¿no? Porque se trata de continuar, se trata de seguir disfrutando. Laura Pla te manda saludos. Dice aquí que si tienen oportunidad de tomar el taller, lo hagan, porque es una magnífica terapeuta y es una gran oportunidad para trabajar el duelo. Yo lo creo también. Gracias, Laura. Un abrazo fuerte y ahí nos vemos. Leo nos manda saludos también. Ricardo, saludos desde Mexicali. Ara, Diego, Laura, todos buenas noches. Para todos aquellos que se han quedado con dudas, como siempre les digo, por favor escríbanlas. Vamos a estar pendientes. Leonora, si después, esto es lo que les ofrezco yo siempre, ¿no? Si después ves aquí comentarios en esta transmisión, por favor ayúdame a contestarles. Y les vamos a dejar también aquí toda la información del taller dentro de los comentarios para que si tienen dudas o algo así, sepan en dónde, cómo y ya saben con quién. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo más, Leonora. Yo sé que eres proactivista por los derechos de los animales. Dime, por favor, 3 cosas que consideres que debemos hacer por los animales hoy en día que nuestro mundo necesita tanto. Tal vez no les guste lo que voy a decir, pero es lo más necesario. Uno es no comérselos. A ver, respetar sus vidas, que es precisamente no comérselos, y considerarlos compañeros en este planeta. O sea, los animales no necesitan nuestra lástima, no necesitan nuestra conmiseración, necesitan nuestro respeto, que los consideremos como seres que han estado ahí a veces mucho más tiempo antes que nosotros y que compartamos con ellos este planeta y que no los tratemos de una manera como a nosotros no nos gustaría que nos trataran. Sé que nuestro vínculo con los animales de compañía a veces separa al resto de las especies animales, pero también sé, como te dije hace rato, les dije hace rato, que es una puerta que abre nuestro corazón a la compasión hacia el resto de las especies. Yo llevo muchos años siendo activista y he visto esta transformación de considerar a los animales como meras cosas a que la gente se haga cuestionamientos y empiece a considerarlos como seres sensibles que merecen nuestro respeto, no nuestro amor necesariamente, pero sí nuestro respeto. Entonces, bueno, eso lo planto ahí para quien lo quiera tomar, porque realmente es la manera más eficaz de ayudar a los animales, cambiando nuestros estilos de vida. Pues. Claro que sí, vivimos en el mismo mundo y hay que respetarnos como tal, ¿no? Sí. Muy bien, Leonora, pues ya llevamos casi 1 hora platicando. Qué rápido se va el tiempo cuando Muy estamos bien. de cosas Gracias a interesantes. todos la comunidad de Más que Mascotas y de Pets Memorial por esta noche. Gracias a ti, Montserrat, por el espacio y por habernos reencontrado. Ya ven, los animales siempre obran milagros, ¿no? Nosotras nos conocemos de hace mucho tiempo en unas circunstancias deportivas y ahora nos reencontramos por este tema que nos gusta a las dos, son los animales. Entonces, nada es casualidad. Este espacio. Correcto. Ya me están llegando mensajitos. Les voy a dar tu teléfono para referirlos contigo a los que están interesados en el taller. Te voy a mandar todos y te voy a mandar los nombres de los primeros que mandaron mensaje para recibir el descuento, si te parece bien. Perfecto. También está mi correo en el póster del taller, está mi correo por si quieren escribirme, es leonora@leonoraesquivel.com. Y también en el póster del cartel está mi taller y yo espero que tú me digas quiénes son las personas
que han resultado seleccionadas para este descuento. Y el taller está a punto de llenarse, entonces creo que con este empujoncito muy pronto vamos a declarar un cupo lleno, porque el chiste es que no sea una cantidad voluminosa de gente, sino un buen número para trabajar de manera nutricia y donde todos se sientan escuchados y contenidos. Correcto, Leonora, éxito total, que sean muchos más talleres como este, que seguro mucha gente los necesita. Ojalá que la gente pueda tomar esta y otras herramientas para no quedarse con ese dolor. Perfecto. No dejes de escribirnos tus datos en los comentarios para quien te quiera contactar, ya sea para este taller o sea para cuestiones de terapia. Haces muchas cosas, entonces seguro que habrá muchos interesados en muchos temas. Sí, y me gustaría decirles nada más que mi página para temas de animales, porque tengo un Facebook personal, pero no lo uso tanto, mi página para estos temas es DRA, de doctora, DRA.Leonora Esquivel. Y ahí me pueden escribir y ahí está el póster del taller y toda la información. Y mi página, donde está mi correo electrónico, que ya también se los di, para si tienen dudas más profundas, pues ahí nos podemos explayar un poquito más. Buenísimo. Leonora, te agradezco mucho el tiempo. Gracias a todos los que nos escribieron, nos vieron. Es un gusto siempre tenerlos aquí, conectados en la noche, acabando el día, pero escuchando de estos temas interesantes. Es un placer estar con ustedes. Soy Montserrat Berriel, soy fundadora de Pets Memorial. Me despido. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a todos, Montserrat. Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias, Leonora. Gracias. Gracias a ti. Bye.